Capítulo 23, volumen 1, 23, convirtiéndose en un cautivo. En el 10º mes del primer año de Siwa, Li Qi lanzó un ataque sorpresa contra Jianye. Ayudado por espías, Jianye cayó en la primera noche. Todos los funcionarios fueron capturados. Ese día, la princesa Changle regresó al palacio, pero todos los guardias que la escoltaban estaban muertos. Esa noche, Li Qi viajó de incógnito y visitó la mansión Nube Oculta, prometiendo a Jianche prestigio y un generoso salario. Jianche se negó. Al día siguiente, el rey capturado de Chu del Sur fue llevado de vuelta. Li Qi emitió la orden de saquear Jianye. Después de varios días, con numerosos refuerzos de Chu del Sur enviados para rescatar al rey acercándose, Li Qi se retiró. Dentro del ejército en retirada se encontraban un número significativo de miembros del clan imperial y muchos funcionarios civiles y militares de Chu del Sur, incluido Jian Che. En este momento, Jian Che ya se había retirado. Registros de la dinastía Chu del Sur, biografía de Jian Suiyun. Después de haber instalado a la princesa Changle, Li Qi viajó de incógnito a la mansión Nube Oculta, con la mente llena de preguntas. Debido a la marcha forzada del ejército, Li Qi no había traído a ninguno de sus consejeros. Como resultado, el dolor que sentía al no tener a nadie con quien discutir asuntos hizo que Li Qi quisiera conocer a la persona que consideraba su cifán. Cuando llegó a la mansión Nube Oculta, el estado de ánimo de Li Qi se calmó. Había pensado cuidadosamente cómo iba a adquirir a Jianche como su subordinado, tratando de encontrar una manera de resolver esto mientras cabalgaba. Pero no importaba cuánto reflexionara, no había una manera que fuera confiablemente segura. Jianche, esta persona, era alguien raramente visto con algo que pudiera ser aprovechado. En última instancia, Li Qi tomó la decisión. De cualquier manera, debía llevar a Jianche consigo. De lo contrario, habría venido en vano a Jianye. Después de calmarse, Li Qi entró en la mansión Nube Oculta. Según sus instrucciones, el ejército Yong no había hecho nada para perturbar al dueño de la mansión, pero ya habían controlado toda la residencia. Guiado por Sima Xiong, Li Qi se dirigió hacia el jardín de fragancia enroscada del patio trasero, donde Jianche solía pasear todos los días. Li Qi pudo ver que todo el patio estaba lleno de soldados ocultos de Yong. Algo preocupado, Li Qi miró a Sima Xiong y preguntó: ¿Estaba insatisfecho el señor Jian con este arreglo? En voz baja, Sima Xiong comentó: Parece que el señor Yang ha hecho la vista gorda hacia nosotros. Hay muy pocas personas dentro de la mansión. Aparte de un tal Li Sun, solo hay 4 jóvenes sirvientes. Sus nombres son muy extraños, se llaman Chiyi, Daoli, Walyu y Luer. Estos sirvientes son extremadamente obedientes y no han causado ningún problema. Sin embargo, este general siente que Li Sun es muy extraño. Es un eunuco. Li Qi detuvo sus pasos por un momento, explicando: Chiji y los demás son los nombres de 8 caballos del rey Mudezhou. Parece que el señor Jian es realmente un brillante talento literario. En cuanto a ese Li Shan, este príncipe ha escuchado rumores sobre esa persona. A través de nuestros espías dentro del ejército de Chu del Sur, había un eunuco bajo el supervisor del ejército que tenía una estrecha relación con Jianche. Originalmente pensé que esto era una mera amistad personal, pero ahora parece que la relación de este hombre con Jianche no es ordinaria. Pero no importa, es solo un eunuco. No hay necesidad de complicar las cosas para él, siempre y cuando no ofendamos al señor. En voz baja, Sima Xiong continuó: Este general tiene la sensación de que Li Sun no es ordinario. Cada vez que lo veo, siento miedo. Li Qi lo miró y respondió indiferentemente: Oh, si ese es el caso, entonces mantén un ojo en él. Mientras hablaban, llegaron al jardín de fragancias enrolladas. En la entrada, Chiji y Daoli se sentaron en el claustro frente a la puerta, conversando en voz baja. Al ver llegar a Li Qi y a los demás, se levantaron de sus asientos y se pusieron de pie respetuosamente. Con una sonrisa, Li Qi preguntó: ¿Está el señor Jian adentro? El joven amo se sentía mal hoy. Respondió Chiji respetuosamente. Se fue a dormir después de cenar. Al escuchar estas palabras, Sima Xiong se enfadó. En voz baja, declaró:
Su Alteza Imperial, este general ya le informó que Su Alteza Imperial vendría a verlo. Esta persona es demasiado descortés. Li Chi hizo un gesto con la mano para que Sima Xiong dejara de hablar. Sonriendo levemente, dijo: Entonces el señor Jian ya se fue a dormir. ¿El cuerpo del señor siempre ha sido tan débil? Respetuosamente, Chiji respondió: Desde que el joven maestro regresó de Sichuan, ha estado confinado a la cama. Hace unos días, su condición mejoró, pero con la muerte del príncipe de Dei y el despido del joven maestro debido a su ensayo, la antigua enfermedad del joven maestro ha vuelto a aparecer. Si Su Alteza Imperial tiene alguna instrucción, este humilde invitará al mayordomo Li. Espero las instrucciones de Su Alteza Imperial. La mano de Sima Xiong envolvió el mango de su espada y miró a Chiji con rabia. En comparación, Chiji era respetuoso y adecuado, con una sonrisa en su rostro, sin ningún signo de miedo. Después de pensarlo, Li Chi respondió: Eso funciona. Este príncipe se reunirá con el mayordomo Li. Después de hablar, Li Chi caminó hacia un pabellón cercano y se sentó. Mirando el patio lleno de bambú verde, Li Chi estaba satisfecho. Daoli y Chiji trajeron té y bocadillos, atendiendo atentamente a Li Chi. No pasó mucho tiempo antes de que Xiao Shunzi llegara. Realizando respetuosamente las cortesías adecuadas al saludar a un príncipe imperial, dijo: Este sirviente, Lishan, saluda respetuosamente a Su Alteza Imperial. El dueño de esta casa fue descortés debido a su enfermedad y no puede venir personalmente a atender a Su Alteza Imperial. Ruego que Su Alteza Imperial perdone esta descortesía. Li Chi levantó la cabeza y consideró al eunuco ante él. La apariencia de Lishan definitivamente no era ordinaria. En casa, Li Chi había conocido a muchos eunucos, pero sin importar su estatus, sin importar si eran arrogantes o dóciles, todos compartían un rasgo común, todos tenían la mirada de individuos inferiores en sus ojos. En comparación, los ojos de este Lishan eran fríos y neutrales. Aunque sus acciones eran humildes, Li Chi podía percibir un cierto orgullo en este eunuco, un orgullo que provenía de poder dictar la vida o la muerte. Li Chi podía recordar claramente. Había visto este tipo de mirada antes. Esa fue la primera vez que conoció al maestro de la secta Fenji. Ese año, había acompañado a su padre imperial en sus campañas. Una vez, mientras marchaban, el maestro de la secta Fenji había llegado como el viento para conversar con Li Yuan. La discusión resultante fue cordial. Poco después, Great Yong recibió el apoyo de las sectas justas del bullying, mientras que el padre imperial obtuvo a una noble Kanso Urtji a su lado. Li Chi siempre recordaría los ojos del maestro de la secta Fenji. Eran un par de ojos llenos de misericordia y compasión tierna por todas las criaturas vivientes. Pero Li Chi siempre recordaría cuando lideraba un ejército para atacar a Yan Laosen, el rey de Xia, después de que el maestro de la secta Fenji hubiera brindado ayuda para matar a los generales de Yan Laosen, el maestro reveló un aura monstruosa y arrogante. Fue en ese momento que Li Chi desarrolló la intención de estar vigilante contra la secta Fenji. Al ver el temperamento de Lishan, Li Chi comprendió de repente que este individuo ante él era un experto en artes marciales de alto nivel. Además, este individuo tenía el potencial de convertirse en un digno oponente para el maestro de la secta Fenji. Pensando en esto, Li Chi habló con voz suave. Este príncipe ha escuchado algunas historias sobre el mayordomo Li. Si este príncipe no se equivoca, ¿el mayordomo Li participó en la campaña de Sichuan? Lishan le lanzó una mirada de sorpresa a Li Chi antes de responder. Su Alteza Imperial inesperadamente sabe sobre algunos asuntos relacionados con este humilde sirviente. Este sirviente y el joven maestro han sido amigos durante años, y este sirviente está en deuda con el joven maestro por su frecuente cuidado y consideración. Como Jian ya ha caído en el caos, este sirviente decidió abandonar esa falsa gloria y esplendor, y servir ociosamente al lado del joven maestro. Si Su Alteza Imperial desea encontrar culpa en este sirviente como alguien del palacio, entonces este sirviente naturalmente no se atreve a resistir. Li Chi hizo un gesto con la mano y con una sonrisa, respondió. Aunque los dos países están en guerra, no debería afectar a personas desafortunadas como usted. Mucho menos el hecho de que ahora está al servicio del señor Jian. Algún día en el futuro, este príncipe puede requerir que el mayordomo Li cante mis alabanzas al señor Jian. ¿Está el señor Jian extremadamente enojado? Un destello de impresión favorable cruzó los ojos de Lishan, al revelar.
aunque el joven maestro fue obligado a retirarse, después de todo ha servido a Southern Chu durante años. Ahora, al ver al país en peligro, si el joven maestro estuviera alegre, no importaría a dónde vaya. Además, la razón detrás de la campaña de Su Alteza Imperial no está clara. Mi joven maestro sigue perplejo a pesar de mucho pensamiento. Si Su Alteza Imperial está dispuesto a decirle a este humilde sirviente y permitir que este humilde sirviente transmita el mensaje, puede hacer que el joven maestro sonría. Li Chi se conmovió. ¿Era posible que Jianche no lo rechazara por completo? Con honestidad, declaró. A los ojos del señor Jian, esta campaña contra Jianye sería vista como un acto arbitrario y problemático. En realidad, esta campaña fue causada por luchas internas dentro de Great Yon. A diario, Li Chi siente que camina sobre hielo delgado. Si no puedo recibir la ayuda del señor Jian, temo que no viviré mucho tiempo. ¿Podría el mayordomo Li transmitir las intenciones de Li Chi? El señor Jian debe ser invitado a regresar a Great Yon con este humilde sirviente, sin importar el método. Si el señor Jian continúa negándose a mostrar preocupación, entonces temo que seré desafortunado y no podré escuchar respetuosamente sus enseñanzas. Li Shan se inclinó respetuosamente y transmitió. Su Alteza Imperial valora mucho al joven maestro. Este sirviente se inclina respetuosamente en agradecimiento en nombre del joven maestro. ¿Puedo preguntarle a Su Alteza Imperial? Mi joven maestro solo ama la belleza de las montañas y los ríos, y no tiene interés en salvar al mundo o a su gente. Sin mencionar que no tiene deseos de lograr o cumplir ningún objetivo. ¿Por qué razón desea Su Alteza Imperial que mi joven maestro derrame su sangre, sudor y lágrimas? Incluso si sirve, es probable que sea eliminado una vez que haya cumplido su propósito. Li Chi se levantó y explicó sinceramente. No puedo garantizar que el gobernante y sus ministros estén mutuamente seguros, pero Li Chi definitivamente no es alguien que envidia a los virtuosos y talentosos, y no es alguien como el rey de Yu que solo sabe compartir pruebas y tribulaciones, sin compartir riquezas y honores. Este príncipe sabe que el señor Jian no está interesado en riquezas y honores, gloria y esplendor, así como en la oportunidad de hacer contribuciones y lograr objetivos. Pero si el mundo cae en el caos, el señor Jian no podrá vivir el resto de sus días en paz. En este momento, Great Yon se enfrenta a una inminente lucha interna, mientras que Southern Chu está sin líder y probablemente pronto caerá en el caos. Aunque el norte de Han es estable, enfatizan la destreza marcial y denigran la cultura y la educación. Si el nombre del señor Jian se menciona ante la gente de Sichuan, la gran mayoría estaría llena de pensamientos de venganza en lugar de pensamientos de admiración. No es que este príncipe esté usando palabras amenazantes, si mi gran Yon no puede unificar el mundo, entonces el mundo caerá en el caos, sin lugar para la paz. Si el señor Jian está dispuesto a echarme una mano, este príncipe puede garantizar que el señor podrá vivir en paz en Gran Yon. Si está dispuesto a compartir la gloria y el esplendor contigo, señor. Pensándolo bien, Li Shan respondió. Las palabras de Su Alteza Imperial están llenas de sinceridad. Este sirviente transmitirá todas sus palabras al joven maestro. Después de hablar, Li Shan se inclinó profundamente antes de retirarse. Li Chi continuó sentado en el pabellón, lleno de expectativas y esperanzas. A partir de las palabras de Li Shan, Li Chi podía sentir que Jianche no estaba completamente rechazando. Solo estaba lleno de aprensión. Después de algún tiempo, Li Shan regresó. Inclinándose, dijo: El joven maestro ha pedido a este sirviente que se comunique con Su Alteza Imperial. El asunto del servicio concierne a la reputación de por vida del joven maestro, y no puede tomar la decisión al azar. Su Alteza Imperial está ocupado con asuntos militares. El joven maestro invita a Su Alteza Imperial a regresar rápidamente a los campamentos. El joven maestro dijo que Su Alteza Imperial no debería maltratar al capturado Shang Beihun, el señor primer ministro Shang. El señor primer ministro Shang es el padre de la noble consorte Shang. Ahora que el príncipe heredero y la consorte Shang han huido, si Su Alteza Imperial desea reducir la dificultad de la futura campaña para conquistar el sur de Chu, entonces es mejor no perseguirlos. El soberano ya ha huido. Si Su Alteza Imperial ya lo ha capturado, entonces eso es lo mejor. Al llegar a este punto, Li Shan miró de reojo al príncipe de Yon. Li Chi respondió. Zhao Jia será llevado a Jianye mañana. Li Shan continuó. El soberano es incompetente y es fácilmente persuadido por la difamación. Ahora que ha sido capturado, al país le resultará difícil seguir existiendo y todos lo despreciarán. No tiene sentido que permanezca en el sur de Chu. Pero si es llevado de vuelta a Gran Yong, no vivirá el tiempo suficiente para tener la oportunidad de regresar.
Cuando llegue ese momento, la gente del sur de Chu odiará a Gran Yong. En el pasado, el rey Huai de Chu murió como prisionero del estado de Qin, enfureciendo a la gente de Chu. Más tarde surgió el dicho, aunque Chu solo tenga 3 clanes, será Chu quien destruya a Qin. Años después, la dinastía Qin fue efectivamente destruida por la gente de Chu. Dudando, Li Chi se preguntó. Pero si no puedo traer de vuelta al capturado Zhao Jia y a todo el cuerpo oficial de esta campaña contra Jianye, ¿cómo debo informar a Padre Imperial? Li Shan respondió casualmente. El joven maestro comprende la dificultad a la que Su Alteza Imperial se enfrenta. Como tal, también dijo que el sur de Chu puede ser traído de vuelta a Gran Yong como último recurso. Pero no se le puede dañar precipitadamente. Su Alteza Imperial debe retirar inmediatamente su ejército y pedir un cese de hostilidades, negociando con el sur de Chu. Haga que el nuevo monarca ceda territorio para mostrar su sinceridad, al mismo tiempo que le da la oportunidad de redimir al soberano y a los funcionarios capturados. 1. Esto reducirá en gran medida la fuerza del sur de Chu. 2. Esto evitará la formación de una enemistad indisoluble y profunda con el sur de Chu. Li Chi consideró estas palabras durante algún tiempo antes de expresar. Por favor, agradezca al señor Jian por su buen consejo. Independientemente de si el señor está dispuesto a servir a Li Chi no puede agradecer lo suficiente al señor. Observando a Li Chi partir, Li Shan reveló una leve sonrisa. A propósito, lo hice recibir al príncipe de Yong, dejándolo usar su perspicacia para juzgar si Li Chi era digno de mi servicio. Su respuesta fue que Li Chi era digno. Escuchando el informe detallado de Xiao Sunzi, dejé el libro que tenía en la mano y dije en voz baja. Parece que Li Chi cree que caeré en sus manos. Xiao Sunzi preguntó. Joven maestro, ¿cuál es tu opinión? Respondí objetivamente. Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, tenía una frase extremadamente tentadora. Si el mundo está en caos, ¿dónde podré encontrar un lugar para vivir en paz? Además, todavía está el príncipe heredero Lian. Respondió Xiao Sunzi. Si esa persona es realmente Lian, entonces la venganza del joven maestro tendrá que contar con la fuerza del príncipe de Yong. Suspiré y dije. Así es. Matar a Lian puede que no sea difícil. Lo difícil es cómo manejar las consecuencias. Sin embargo, no quiero seguir a Li Chi tan fácilmente. En aquel entonces, una vez pensé en no escatimar esfuerzos en servir al príncipe de De, pero la existencia de Rong Yuan me hizo abandonar esa idea. Li Chi es realmente un monarca ilustrado, pero quiero ver si está respaldado por súbditos virtuosos. ¿Qué tal si no acepto servirle, permitiendo que este asunto se prolongue temporalmente? Creo que seremos llevados a Great Yong como prisioneros. La cara de Xiao Sunzi estaba llena de amargura, mientras respondía. ¿No sería esto demasiado humillante? El joven maestro está dispuesto a llegar tan lejos como para ser un prisionero. No quiere convertirse en el invitado de honor, pero está dispuesto a convertirse en un prisionero. Sonreí levemente y juzgué. Me temo que si me convierto en el invitado de honor ahora, en el futuro ni siquiera tendré la oportunidad de convertirme en un prisionero. Al día siguiente, Zhao Jia fue llevado de vuelta a Jianye por el ejército de Yong. Al encontrarse con el príncipe de Yong, Zhao Jia suplicó repetidamente y amargamente. Nunca hemos tenido la intención de rebelarnos contra Great Yong. Esperamos que vuestra Alteza Imperial pueda considerar el honor de la reina y darnos una salida de este predicamento. Li Chi respondió con palabras suaves, diciendo solamente que el padre imperial anhelaba ver a su hija y nuera, deseando reunirse con ellas en Great Yong. Zhao Jia suplicó amargamente, pero al final, solo pudo derramar lágrimas y aceptar. Luego pidió ver a la reina, la princesa Changle, pero Li Chi le impidió hacerlo con la excusa de que Changle había sufrido un shock y no era conveniente verla. Después de que Jianye fue saqueada por completo, Li Chi dejó Jianye, llevándose al rey de Chu del Sur, miembros de la realeza, miembros del harén real y muchos funcionarios. Ese día, el soberano y los ministros de Chu del Sur lloraron amargamente, perdiendo sus voces. La gente común, al verlos partir, se miraban unos a otros y también derramaban lágrimas amargas, pero solo podían contenerlas y tragarse sus llantos ante los jinetes de élite de Yong. Montado en su caballo, Li Chi observó la fría recepción a ambos lados del camino y solo pudo sonreír sarcásticamente,
diciendo: Parece que Chu del Sur aún no ha perdido el sentimiento popular. Sima Xiong, que seguía a Li Qi, respondió: Es cierto, pero no tienen el coraje para resistir. Solo tenemos 20.000 soldados. Incluso si cada persona nos atacara solo una vez, estaríamos acabados. Li Qi observó en silencio. Los habitantes de Chu del Sur son femeninos y suaves, pero no podemos subestimar su fuerza. Si los coaccionamos demasiado, temo que arriesgarán sus vidas para dificultarnos las cosas. Son expertos en intrigas. En ese momento, estaremos rodeados por todas partes de cardos y espinas. Al escuchar las palabras los habitantes de Chu del Sur son femeninos y suaves, Sima Xiong no pudo evitar resoplar despectivamente y decir: Los sureños realmente tienen mentes reservadas. Su Alteza Imperial ha tratado a ese Xuanyuan, Yangtze, como se trataría a un sabio y sagaz. Pero él todavía se niega a rendirse. Ahora que Su Alteza Imperial lo está trayendo de vuelta como prisionero, veamos si sigue siendo tan pretencioso. Li Qi no pudo evitar sonreír irónicamente una y otra vez. Tampoco lo esperaba. Después de ese día, había ido a ver a Jianche varias veces. Jianche se negaba a discutir profundamente los asuntos con él, ya sea citando su enfermedad o retirándose apresuradamente en el primer encuentro. Li Qi había preguntado repetidamente las intenciones de Jianche a Li Shan. Li Shan respondía evasivamente, solo insinuando que Jianche no estaba dispuesto a ir a Great Yong para convertirse en funcionario. En última instancia, Li Qi no tuvo más remedio que incluir a Jianche a la fuerza en la lista de prisioneros, llevándolo de vuelta a Great Yong. Había ido personalmente a ver a Jianche para informarle de este hecho. Jianche solo sonrió indiferentemente, como si no estuviera resentido. Cuando partieron, Jianche solo llevó a Li Shan consigo. Les había dado dinero de plata a todos los demás y los había despedido. Sin preocuparse por el mundo, había llegado al campamento de prisioneros. Conocía a muchos de los otros funcionarios. Aunque las relaciones no eran profundas, las relaciones eran cordiales. Estaba tranquilo y compuesto, ayudando a mejorar el estado de ánimo de muchos funcionarios profundamente preocupados. Li Qi estaba preocupado de ofender completamente a Jianche, encontrándolo difícil de comer y dormir. Pero con los refuerzos del sur de Chu avanzando hacia Jianye y el ejército de Yong encontrando difícil resistir, Li Qi solo pudo dar la orden de abandonar Jianye. La princesa Changle también acompañó al ejército de Yong hacia el norte. Aunque se asustó, tan pronto como recordó que regresaba a Great Yong, su estado de ánimo se volvió más alegre y despreocupado. Pero mientras se preparaban para dejar Jianye, Li Qi pudo percibir que la princesa Changle quería decir algo pero dudaba en hacerlo. Su expresión estaba llena de miedo. Li Qi preguntó varias veces pero la princesa solo dio respuestas evasivas. Pero Li Qi pudo ver que a la princesa Changle no parecía importarle la seguridad de Zhao Jia y no estaba excesivamente preocupada. En cualquier caso, cuando regresaran, la noble consort Sang-sun estaría allí para averiguar qué estaba pasando. En cuanto a la loca Liang Wan, era como un bebé. Si no estaba llorando y causando alboroto, estaba jugando. Li Qi no tenía ningún artista marcial del Fengyi Sect en su ejército y solo podía hacer que sus subordinados vigilaran de cerca a Liang Wan, mientras enviaba algunas damas de la corte para cuidar de ella. Pensando en todo lo que había enfrentado, Li Qi realmente encontró que había muchas dificultades angustiantes de las que no podía hablar. Li Qi se preguntaba si había tomado la decisión equivocada al luchar contra Jianye. Al menos, los beneficios que tenía frente a él podrían convertirse, con el tiempo, en un veneno sin antídoto que él mismo toma. En medio de la multitud reunida observando la retirada del ejército de Yong, Chen Chen y Ambuji observaron calculadoramente a los jinetes de caballería de Yong. En voz baja, Ambuji murmuró: En realidad, no es difícil rescatar al joven maestro. Pero el joven maestro se niega obstinadamente. Chen Chen murmuró: No entiendes.
El joven maestro y el príncipe de Yong han estado en constante comunicación. Aunque en su mayoría fue por culpa de Southern Chu, puedo ver que el joven maestro tiene una alta opinión del príncipe de Yong. Esta vez, el príncipe de Yong está aquí para saciar su sed de talentos. Según lo que Chiji ha dicho, esta campaña fue claramente lanzada con el fin de adquirir al joven maestro. ¿Cómo no va a estar agradecido el joven maestro por este alto aprecio? Solo que el joven maestro recuerda al príncipe de Dei todavía tiene cierto sentimiento hacia Southern Chu y por eso estaba dispuesto a convertirse en prisionero. An Buji observó sin compasión. En realidad, el corazón del joven maestro es demasiado blando. En su momento, el joven maestro no escatimó esfuerzos en servir a Southern Chu. Si no fuera por el joven maestro, nuestro reino de Su no habría caído tan fácilmente. Ese príncipe de no confiaba ni dependía plenamente del joven maestro, y sin embargo, el joven maestro se niega obstinadamente a dejarlo ir. Aquel día, él viajó personalmente a Xianyang para salvar al príncipe de. Ay, el rey de Southern Chu es tan mediocre e incompetente, forzando al príncipe de a su muerte y causando que el joven maestro se afligiera y cayera en la desesperación. Chen Chen suspiró. Así es. Después de regresar de Xianyang, las antiguas dolencias del joven maestro volvieron a aparecer. Solo gracias al consuelo del señor Li, el joven maestro ya no se afligía. Con voz dolorida, An Buji habló. El joven maestro con el reino de Chu del Sur y nosotros con el reino de Su, todos hemos experimentado el mismo tipo de dolor. Aunque normalmente te jactas de tu frialdad y crueldad, no creo que no tengas ningún anhelo por el reino de Su. Chen Chen guardó silencio por un tiempo antes de responder. El rey de Su me trató duramente y sin piedad, y sin embargo, al pensarlo, todavía recuerdo un poco de ello. El trato de Chu del Sur hacia el joven maestro puede considerarse excelente. No es de extrañar que el joven maestro no pueda abandonarlo. Capítulo 24, volumen 1, 24. Viaje lejano de Min Li. Después de varios días de marcha rápida, el príncipe de Yon se reunió con los otros ejércitos de Yon. El ejército del príncipe de Yon, compuesto por decenas de miles de soldados, se retiró gradual y metódicamente hacia el Gran Yon. Las otras fuerzas de Yon encargadas de bloquear los ejércitos de Chu del Sur los obligaron a observar desde lejos mientras nos retirábamos. Como resultado, la marcha posterior fue tranquila y cómoda. Como prisionero, recibí un trato especial y no se me exigía vivir con los demás cautivos. El príncipe de Yon había dado la orden de permitir que Xiao Sunzi y yo viviéramos solos en una tienda. Aunque solo era una tienda de campaña, era cómoda con el suelo cubierto de tela bordada y las paredes envueltas en gruesas pieles de animales. Como resultado, los vientos de otoño no podían penetrar en su interior. En una esquina de la tienda había una cama lo suficientemente grande como para que 2 personas durmieran. En el otro lado había una mesa cuadrada de madera de pino con 2 asientos. Sobre la mesa se colocó un juego de té de gránulos morados. En el centro de la tienda había una estufa de cobre elaborada y a la vez práctica. En este momento, había una olla de agua colocada sobre ella, lo que hacía que toda la tienda estuviera cómodamente cálida. Al escuchar el agua hervir, Xiao Sunzi me ayudó a preparar una tetera de té caliente con destreza practicada. Me estiré y comencé a sentarme. Los incidentes de los últimos años me habían dejado con muchas dolencias sin curar. Aunque persistía en practicar ejercicios de respiración profunda para mantener una buena salud, mi enfermedad aún reaparecía de vez en cuando. Una vez pensé en buscar un tratamiento médico adecuado. Pero las enfermedades psicológicas son difíciles de tratar, especialmente porque los médicos encuentran difícil tratarse a sí mismos. Como resultado, estuve enfermo los últimos años. Aunque frecuentemente usaba la excusa de recuperarme, mi cuerpo realmente no estaba bien. Xiao Sunzi me ayudó a sentarme, quejándose. El joven maestro siempre se muestra reacio a recuperarse. Este viaje a Great Yong es agotador. Temo que la enfermedad del joven maestro vuelva a aparecer. Suspiré y respondí. ¿Hay alguna otra manera? ¿Sabes cómo me enfermé? La mayoría de ello es psicológico. En realidad, ya estoy mucho mejor.
Solo que este viaje me ha recordado la campaña para invadir Sichuan hace años. Desafortunadamente, el príncipe de Deya ha fallecido. Ahora que estoy personalmente en los campamentos del ejército de Great Yong, recordando eventos pasados, no puedo evitar retorcerme las manos. ¡Ay! En ese momento, se escuchó una risa clara y brillante desde afuera de la tienda antes de que una voz dijera: He oído que el señor Jian está enfermo. Este príncipe ha venido especialmente a visitar. Siguiendo la risa, el príncipe de Yong, Li Qi, entró. Llevaba el atuendo de un príncipe imperial. Detrás de él había 2 consejeros. Los 3 hombres entraron en la tienda. Con dificultad, me levanté de la cama. Li Qi ya se había acercado y me empujó de vuelta a la cama, diciendo: El señor no necesita levantarse de la cama. He oído que el señor ha caído enfermo. Chi ha estado ocupado con asuntos militares y solo ahora ha podido tomar el tiempo para hacer una visita. Esto es realmente de mala educación. Dicho esto, se sentó junto a la cama, mirándome con preocupación. Al ver que los 2 eruditos ya se habían sentado, los saludé cortésmente. La antigua dolencia de Sui Yun ha vuelto y no puedo levantarme de la cama. Señores, por favor, discúlpenme. He oído desde hace mucho tiempo que el lado del príncipe de Yong está lleno de talentos. Desconozco cómo dirigirme a ustedes 2, señores. El erudito mayor, de apariencia delicada, de más de 50 años, se levantó de su asiento y respondió: Guan Xiu de Beihai saluda al señor Yan. El talento literario del señor es aclamado en todo el mundo. He tenido la oportunidad de leer los versos del señor y son dignos de su gran reputación, y no puedo evitar enrollarlos. El otro era un erudito vestido de blanco, de cejas delgadas y ojos largos, y poseía una apariencia distinguida y lograda. Sonrió y dijo: Ese día, el señor utilizó el poema Danza de la Caballería para obligar al rey de Su a cometer suicidio. Hasta el día de hoy, todavía lo recito en mi corazón. Soy Don Chi. Regresé en silencio. He oído hablar mucho de los consejeros al servicio del príncipe de Yong. Guan Xiu de Beiyai es experto en la organización de provisiones y equipo militar. Don Chi del Wuoyan es hábil en el movimiento y disposición de tropas. También está Gou Lian de Jingchuan, que es un hábil enviado. Estas 3 personas son conocidas como los 3 héroes distinguidos. Hoy, ustedes 2 realmente justifican su reputación. Es una lástima que solo esté conociendo a 2 de los 3 héroes distinguidos. Sui Yun solo puede suspirar por mi fortuna limitada y superficial. Don Chi sonrió y respondió: Hermano Gou no está en el ejército en este momento, por lo que no está aquí hoy. También tiene un gran aprecio por el señor. Ese día, el señor siguió al difunto príncipe de y vino a los campamentos del ejército de Yong. Casualmente, los 3 no estábamos con el ejército. Después, nos separamos apresuradamente y no tuvimos la oportunidad de sentarnos juntos y tener una conversación completa. Dado que el señor también ha venido bajo la bandera de Su Alteza. Presumiblemente, tendremos la oportunidad, en el futuro, de levantar nuestras copas de vino y charlar. Miré a Li Qi, sonriendo ligeramente. No refuté las palabras de Don Chi, evitando que su rostro se volviera desagradable. Solo dije de manera neutral: aunque Sui Yun está constantemente enfermo, mi conciencia sigue siendo enérgica. Si hermano tiene alguna pregunta o consulta, no dude en preguntar a Sui Yun. Sui Yun responderá lo mejor que pueda. Después de hablar durante un corto periodo de tiempo, vieron que mi vitalidad se había agotado y, después de despedirse, se marcharon. Li Qi me instó repetidamente a descansar bien, diciendo que ya había preparado un carruaje para llevarme en el viaje. Además, le dijo a Xiao Sunzi que cuidara de mí y le pidió que buscara a Guan Xiu si necesitaba algo. Esperando a que se fueran, me acosté en la cama. Con una sonrisa, dije: contrariamente a lo que uno podría esperar, los consejeros del príncipe de Yong fueron bastante sinceros. Pero a mis ojos, temo que Gou Lian sea de mente estrecha. De lo contrario, ¿por qué el príncipe de Yong no lo trajo consigo? Xiao Sunzi sonrió y respondió: Joven maestro es inteligente esta vez. Ese Goulian también está dentro de los campamentos, pero su temperamento no es bueno. Por eso, el príncipe de Yong no lo invitó para no ofender de inmediato al joven maestro. El príncipe de Yong y sus 2 consejeros salieron de la tienda.
Con un suspiro, Li Chi dijo. Originalmente pensé que estaba fingiendo una enfermedad. Inesperadamente, está realmente postrado en cama. Ay, su salud es pobre y lo he obligado a emprender un largo viaje. No es de extrañar que siempre trate a este príncipe de manera distante. Vuestra Alteza no debe preocuparse. Respondió Don Chi tranquilamente. Vi que aunque esta persona está postrada en cama, su determinación es excelente. Presumiblemente, no se ha vuelto resentido porque vuestra Alteza Imperial lo trajo consigo. Aunque no puedo ver claramente sus intenciones, cuando mencioné que estaba sirviendo a vuestra Alteza Imperial, él no lo refutó directamente. Se puede ver claramente que este hombre no es alguien que no se rendirá. Li Chi sonrió irónicamente y declaró. Jianche, esta persona, es adaptable y flexible. Incluso si le conferiera un cargo por la fuerza, no necesariamente lo rechazaría. Pero querer que sirva lealmente, eso es un asunto difícil. En su momento, el príncipe de lo consideraba muy importante, pero tal vez había cierto grado de reticencia. Como resultado, se negó a acompañar y servir en el ejército. Aunque el príncipe de era el tío real de Southern Chu, fue rechazado de manera despectiva. Me preocupa que también me trate de manera superficial. Vuestra Alteza Imperial, esté tranquilo. Consoló Guan Xiu. Aunque el corazón de esta persona es frío como el hielo, sin embargo, todavía está lleno de sangre caliente. De lo contrario, no habría presentado ese ensayo. Mientras vuestra Alteza Imperial lo trate con sinceridad, seguramente obtendrá devoción y lealtad. He oído que se distanció del príncipe de principalmente por el servidor del príncipe, Ron Yuan. Me preocupa el temperamento de Gou Lian. Esta persona rara vez se somete a otros, siempre busca provocación. Temo que Gou Lian ofenda a Yang Suiyun. Hermano Wan está pensando demasiado en el asunto. Comentó Don Chi. En realidad, creo que si Gou Lian hubiera venido, temo que habría habido resultados inesperados. Aunque Jian Che, esta persona, tiene una apariencia culta y refinada, tiene un ser interior arrogante y obstinado. Este temperamento es bastante similar al de Gou. Creo que no habrá consecuencias perjudiciales. Justo cuando los tres estaban discutiendo esto en detalle, la persona de la que se preocupaban llegó a la entrada de mi tienda. Gou Lian era extremadamente orgulloso y arrogante. Cuando se enteró de que Li Chi había traído especialmente a Jian Che de vuelta por la fuerza, y mostró preocupación y cuidado por él, Gou Lian se molestó bastante. Esta vez, Li Chi había traído a Guan Xiu y Don Chi para revisar mi enfermedad y aún así no trajo a Gou Lian. Gou Lian se sentía aún más incómodo. Con su inteligencia y sabiduría, entendió que Li Chi y los otros dos consejeros estaban preocupados de que lo ofendiera a Jian Che. Esto lo hizo sentir aún más reacio. Por lo tanto, Gou Lian aprovechó que Li Chi y su compañía se habían ido no mucho antes de llegar a mi tienda. Yo todavía era un prisionero del ejército de Yon. Aunque Li Chi había ordenado que me dejaran solo, Gou Lian tenía un alto estatus dentro del ejército. Como tal, los soldados que me vigilaban no lo bloquearon, permitiéndole entrar en mi tienda. Con una mirada al joven con una nariz aguileña, adiviné su identidad. Viendo su completa falta de modales mientras me miraba por un rato, hice una señal con la mano para calmar la ira de Xiao Sunzi. Sonreí y pregunté. Disculpe, ¿puedo preguntar si es el lengua tan afilada como una espada, Gou Lian, Gou Yongwan? Por un momento, Gou Lian se quedó sin palabras, antes de responder. Es difícil imaginar que Yang Suiyun, quien con una canción se llevó la vida del rey de Shu, me reconociera, a mí, un don nadie. Realmente estoy extremadamente honrado. Me pregunto si el señor Xuanyuan, quien una vez se burló del rey de Shu con los versos, de repente me convertí en un esclavo cautivo, mi cintura frágil, mis sienes grises, moliendo sin cesar, sabía que llegaría un día así. Veo que el hermano tiene una apariencia pálida y enfermiza y un cuerpo desorganizado y enfermo. Esto debería considerarse como mi cintura frágil, mis sienes grises, moliendo sin cesar, ¿no es así? Respondí en silencio. He oído decir que el hermano Yongwan era anteriormente el vasallo del general Zhang Chen de Susao. Zhang Chen estableció un nuevo régimen y comandó a sus tropas para establecer un régimen independiente. En ese momento, el hermano Yongwan recibió favor y honor mientras estaba a su servicio. Más tarde, Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, lideró una expedición punitiva contra Zhang Chen. Bajo órdenes, Sire fue enviado como enviado a los campamentos de Yong.
¿Quién sabía que serías sometido por la majestuosidad imponente de Su Alteza Imperial? Cuando regresaste, convenciste al general Zhang de rendirse. Después, Sire sirvió como enviado en nombre del príncipe de Yong sin fallar nunca. Me pregunto si esto se debe a tu misión diplomática fallida original en nombre del general Zhang. Consideras ser convencido por otro de rendirse como una humillación, y a partir de ese día, Sire estudió con ahínco y sin descanso, logrando más tarde muchos logros. El rostro de Gou Lian se puso rojo. Aunque el asunto de convencer a Zhang Chen de rendirse era una anécdota que a menudo se contaba con elogios, la realidad era que había ido a convencer al príncipe de Yong de retirar sus tropas y terminó convirtiéndose en la voz del príncipe de Yong para convencer a Zhang Chen de rendirse. Esto era inevitablemente un incidente en el que había fallado en su misión. No podía creer que alguien pudiera sacar sangre con una sola punción. Ruborizándose de vergüenza, respondió. El príncipe de Yong tiene la apariencia de un dragón y un fénix. Tiene una magnanimidad grandiosa y refinada. ¿Cómo puede ser influenciado por meras palabras? Que este humilde falle en mi misión no es algo extraño. Además, este humilde ayudó a rescatar al general Shang de circunstancias difíciles. Este servicio meritorio puede compensar ese error anterior. En cuanto a su distinguida persona, ya que sabe que Great Yong es el régimen legítimo, ¿por qué sirve a un régimen ilegítimo? Sonreí y expliqué. Las palabras del hermano Yongwan son incorrectas. Dije que el general Zhang era ilegítimo, porque en ese momento, las llanuras centrales se unirían en poco tiempo. El sentimiento popular ya se había sometido a Great Yong. El general Zhang se basaba en la fuerza militar, sin mostrar comprensión de los tiempos, y por lo tanto fue menospreciado. En cuanto a Michu del Sur, aunque es un país pequeño, su historia es más larga que la de Gran Yong. Suiyun fue una vez el Zuanyuan de Chu del Sur, un Jinsi que se ubicó en el primer nivel. He servido durante muchos años en la Academia Hanlin, recibiendo gran favor del rey. ¿Cómo puedo abandonar a mi monarca y cambiar mi lealtad a Gran Yong? Suiyun es consciente del honor y la vergüenza. Mi antiguo maestro todavía está vivo, ¿cómo puedo ganar favor para servir a un nuevo maestro? Gou Lian rodó los ojos. Dado que su distinguida persona está decidida a servir a Chu del Sur, el rey de Chu del Sur se encuentra actualmente en nuestros campamentos. Yao Yi ha doblado la rodilla y está sirviendo a mi Gran Yong. ¿Por qué su distinguida persona es tan terca? Dejando de lado el hecho de que he escuchado el dicho de que un súbdito virtuoso elige a su maestro. Yao Yi es incompetente y confuso, forzando la muerte de un príncipe virtuoso. En comparación, mi maestro, Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, es modesto y de mente abierta, y respeta a los sabios. Sus acciones son claras y decisivas. Es conocido en todo el mundo por su benevolencia, rectitud y sagacidad. ¿Por qué su distinguida persona es tan apegada a la tradición y no está dispuesta a rendirse y prestar lealtad? Actuar de tal manera causará risas en todo el mundo. Reí sin humor y respondí. Aunque un súbdito virtuoso elige a su maestro, nunca he oído hablar de súbditos virtuosos que sirvan a nuevos maestros cuando sus antiguos maestros siguen vivos. En los viejos tiempos, Yuran sirvió lealmente a Chibo solo después de que la familia Zongan fue destruida. La familia Zongan trató a Yuran como un simple seguidor, y sin embargo, Yuran no los abandonó. Además, Suiyun no solo sirvió a Zhao Jia, sino a todo el clan real de Chu del Sur. El antiguo rey me nombró en la Academia Hanlin. El príncipe Dede me utilizó como ayudante. Esta bondad está ante mis ojos. ¿Cómo puedo servir a un nuevo maestro al ver una posición elevada y gran riqueza? Gou Lian declaró con rectitud. Aunque las palabras de su distinguida persona son valiosas, su distinguida persona fue despedida hace mucho tiempo. ¿Por qué sigue siendo tan tontamente leal? Respondí distante. En los viejos tiempos, Vigan se abrió el corazón, pero sus aspiraciones no cambiaron. Ku Yon fue destituido de su cargo y, sin embargo, cuando escuchó la desgracia del rey Huai de Chu, se arrojó al río. Suiyun no es una persona sentimental y no se atreve a imitar el comportamiento de nuestros dignos predecesores. Además, codiciar la gloria y el esplendor es una cosa, pero rendirse y servir a un nuevo señor para adquirir riquezas y honor, no me atrevo a hacerlo. Al escuchar esto, Gou Lian solo pudo arrodillarse y hacer una reverencia, observando. El personaje de Sir es noble e inmaculado, lo cual este humilde admira enormemente. Sin embargo, Su Alteza Imperial tiene la disposición de un gobernante. Si Sir pierde esta oportunidad, sería una gran lástima. Pero Sir está postrado en cama y Yong Quan no se atreve a obligar.
Todavía estamos a 1000 li de la capital de Yong. ¿Podría Yongquan pasar de vez en cuando y escuchar respetuosamente sus enseñanzas? Sonreí y respondí. Hermano, Yongwan es famoso en todo el mundo. Es Suiyun quien debería pedir orientación. El viaje ha sido solitario, si su distinguida persona tiene tiempo, no hay problema en venir a tener conversaciones hasta altas horas de la noche. Aunque Suiyun tiene amplios conocimientos, no estoy familiarizado con las 4 artes. He oído que su distinguida persona es famosa por sus habilidades en estas 4 artes, espero que Sire ofrezca orientación. Después de enterarse de que Gou Lian me había visitado, Li Chi estaba originalmente muy preocupado, enviando inmediatamente a alguien para mediar en la situación. ¿Quién sabía que cuando la persona llegó, encontró a Gou Lian y a mí conversando cordialmente? Al enterarse de esto, la cara de Li Chi se iluminó de alegría. A partir de entonces, con frecuencia hacía que sus sirvientes me acompañaran. No rechacé su compañía. Después de pasar muchos días en contacto cercano y conversaciones profundas con los sirvientes del príncipe de Yong, gané un gran respeto por los 3. Guanxiu era extremadamente competente en el manejo de documentos fiscales, dinero y suministros de alimentos, mientras que Don Chi era un maestro del arte de la guerra y las tácticas. Una vez que comenzamos a conversar, nuestra conversación fluía como un torrente incesante. En cuanto a Gou Lian, era versátil y capaz, y nuestras conversaciones eran las más cordiales. Solo que tenía una personalidad competitiva y siempre le gustaba discutir sobre temas complicados conmigo. Mi estado de ánimo era bastante bueno y, combinado con el cuidado atento de Xiao Sunzi, poco a poco comencé a recuperarme durante el viaje. Tenía una impresión favorable de los 3 y me trataban con gran respeto. Guanxiu era hábil en desempeñar las funciones de un intendente, manejando dinero y suministros para el ejército. Era el registrador del príncipe de Yong. Pero cuando discutía asuntos con Jian Che, descubrió que sin importar cuán difícil fuera el tema, este joven comprendía el problema a fondo. Cuando el joven hablaba ocasionalmente, sus palabras daban en el clavo directamente. Después, Jian Che reveló sin intención que una vez había manejado documentos mientras estaba al servicio del príncipe de De. Solo entonces Guanxiu entendió cómo este académico Hanlin podía comprender asuntos tan tediosos. Originalmente había creído que Jian Che era solo un simple ayudante en la administración militar del príncipe de De. Don Chi era hábil en el arte de la guerra. Cuando debatía temas con Jian Che, descubrió que este joven estaba familiarizado con todo tipo de tácticas desde la antigüedad. Incluso partes con las que no estaba familiarizado, Jian Che podía explicarlas de manera clara y lógica. Cuando se le preguntaba cómo sabía todo esto, el joven sonreía y respondía que había leído muchos libros sobre guerra mientras servía al marqués que suprime tierras distantes, Lu Xing, y había recopilado libros sobre tácticas de guerra y batalla. Don Chi originalmente creía que Jian Che solo era capaz de discusiones teóricas que no tenían utilidad en la práctica. Pero cuando practicaba tácticas y estrategias de campo contra Jian Che, Don Chi descubrió que las estrategias de su oponente eran audaces e imaginativas, imposibles de discernir. Cada vez, las tropas de Jian Che aparecían de repente en los lugares más inimaginables. Pero cuando más tarde analizaba estos movimientos, Don Chi se daba cuenta de que eran sensatos y razonables, extremadamente inteligentes y maravillosos. Convencido, Don Chi no pudo evitar ser competitivo. Comenzó a discutir sobre el equipo militar utilizado en la guerra. ¿Quién podría imaginar que Jian Che también tenía conocimiento sobre estos asuntos? Aunque Jian Che no decía mucho, las veces que hablaba eran suficientes para obligar a Don Chi a reflexionar sobre el asunto durante mucho tiempo y decidió rápidamente estudiar y mejorar el equipo militar. Gou Lian admiraba a Jian Che más que a nadie. Originalmente estaba orgulloso de su erudición, pero inesperadamente Jian Che había participado en el establecimiento del Palacio de la Sublime Cultura mientras estaba en el sur de Chu y había leído innumerables libros. Cada vez que debatían sobre obras literarias, Jian Che citaba de muchas fuentes, dejando a Gou Lian desconcertado. En cuanto a técnicas de debate, aunque Jian Che no las usaba con frecuencia, cada vez que Gou Lian se volvía complaciente y orgulloso,
Jian Che solo necesitaba decir una frase para convencer por completo a Gou Lian. Lo que causaba más admiración no era el talento de Jian Che, sino la forma en que se comportaba, indiferente a la fama o la ganancia, comportándose de manera completamente natural. Sus discusiones con él eran como el viento de primavera que trae consigo una lluvia purificadora. Veían el brillo de Jian Che y también veían que no era arrogante. Solo cuando la noche se profundizaba sentían algo diferente, mientras el sudor frío les caía por la espalda. Después, los espíritus competitivos de los tres se inflamaron. Frente a estos espíritus, Jian Che se retiraba ágilmente con frecuencia, dejando que los ardientes entusiasmos de los tres se transformaran en un viento de primavera, solo para descubrir más tarde que Jian Che no tenía intención de aceptar el desafío. El viaje de Mi Li, aunque largo, eventualmente llegaría a su fin. A medida que el ejército se acercaba a la capital de Great Yong, los tres consejeros solicitaron una audiencia con Li Chi, apelando a que el príncipe de Yong debía adquirir absolutamente a Jian Che como subordinado. Gou Lian fue especialmente intenso en sus palabras, diciendo: Si Su Alteza Imperial no puede adquirir a este hombre como subordinado, será una gran lástima. El talento de este hombre es superior al nuestro por varias veces. Si nos convirtiéramos en sus enemigos, temo que ni siquiera nuestros cadáveres tendrían un lugar donde ser enterrados. Con una expresión amarga en su rostro, Li Chi respondió: Señores, ¿cómo no sabe este príncipe la importancia de este hombre? Pero cada vez que este príncipe intenta persuadirlo, él permanece en silencio y no responde, dejando a este príncipe sin medios. No es necesario que Su Alteza Imperial se preocupe tanto, afirmó Guan Xiu. Esa persona tiene un gran respeto por Su Alteza Imperial y no tiene malas intenciones hacia nosotros. En circunstancias normales, no debería seguir negándose. Después de este viaje de regreso a la capital, deberíamos poner a este hombre bajo arresto domiciliario en la residencia del príncipe y convencerlo lentamente. Tiene que haber una manera. Además, Shi Siyu es magnánimo y de mente abierta, y debería ser capaz de convencerlo. Li Chi suspiró. Solo podemos hacer esto. Si Shizuyo no puede persuadirlo, entonces este príncipe no soportaría perder. Guan Xiu y los otros dos se miraron entre sí, todos entendieron que el intento de asesinato de Li Chi había sido despertado. La lluvia gotea y chorrea fuera de estas cortinas, la primavera se marchita. Los delgados edredones de seda no pudieron resistir el amanecer frígido. Aquello en lo que una vez soñé ser un invitado menor, me aferro a esos placeres en vano. No debo apoyarme solo en las barandillas, no lamento estas tierras. Una tierra que dejé tan fácilmente, pero tan difícil de volver. Mientras las flores se deshacen en las aguas ondulantes, la primavera se agota, el paraíso en la tierra permanece. Con mi ropa exterior colgada sobre mis hombros, me paré frente a una ventana, dentro de una posada. Mañana, llegaría a la gran capital de Yon. Recité esta ola que limpia las arenas, mi corazón se llenó de una soledad infinita. Cuanto más pensaba en los paisajes fascinantes de Chu del Sur, más mi corazón traía recuerdos del pasado. Xiao Shunzi se acercó a mi lado y susurró: Joven maestro, en estos últimos días, has sometido a los consejeros que sirven a Li Chi, y sin embargo, sigues negándote a tratar a Li Chi con respeto y favorabilidad. Si el intento de asesinato de Li Chi se despierta, ¿qué harás tú? Xiao Shunzi, no entiendes. Antes, estaba dispuesto a aceptar las circunstancias y adaptarme. No importaba a quién sirviera. Incluso antes del príncipe de mi servicio era desultorio. Pero el corazón del príncipe de Yon es como un espejo. Si yo lo sirviera, si no puedo servirlo con sinceridad, el príncipe de Yon no estaría satisfecho y no ayudaría a eliminar los peligros que enfrenta. Para agotar todas mis habilidades por él, debo probar su comportamiento y magnanimidad. Estoy presionándolo deliberadamente para que me mate. Si al final me dejara ir, entonces habría encontrado un señor y maestro sabio para servir. Si al final intenta matarme, entonces no es más que un déspota. En lugar de preocuparme de que mate a ministros que han realizado servicios meritorios, es mejor probar si es de mente abierta y amplia ahora. Si al final me libera, entonces creo que cuando llegue el momento, podré tener un final respetable.
Si intentara matarme, entonces podría aprovechar la oportunidad para fingir mi muerte y escapar. Una expresión de ansiedad apareció en el rostro de Xiaosunzi, mientras se preocupaba. Joven maestro, Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, tiene un poder e influencia enormes. Si quisiera matarte, ¿cómo podrías escapar? Aunque mis artes marciales son relativamente buenas, no me atrevo a garantizar que podré rescatar al joven maestro. Sonreí levemente y respondí. Creo que en la mente del príncipe de Yong, no matará a un erudito famoso en todo el mundo. No vendrá directamente a por mí. Usar veneno es el mejor método. Ya he preparado una píldora venenosa preciosa. Cuando llegue el momento, tomaré la píldora. Mi cuerpo se volverá rígido como un cadáver. Llevarse a una persona viva es difícil. Robar un cadáver debería ser bastante fácil. Cuando haya escapado, me esconderé en la capital de Yong y esperaré la oportunidad de vengar la muerte de mi amada esposa. Después de eso, Xiaosunzi, tú y yo podremos viajar por el mundo, viviendo de forma anónima. ¿No sería maravilloso? La gente siempre dice que es mejor viajar 10.000 li que leer 10.000 libros. Estoy deseando esto con gran entusiasmo. Aliviado, Xiaosunzi respondió. Si ese es el caso, preferiría que el príncipe de Yong intente matar al joven maestro, para que el joven maestro no esté atado y obligado a derramar su sangre, sudor y lágrimas por él. Sonreí ligeramente. No cualquiera estaba calificado para hacerme derramar mi sangre, sudor y lágrimas. Para decir la verdad, temía que nadie pudiera pasar mi prueba. Los sabios señores tenían pensamientos no expresados de que si una persona no podía ser utilizada, entonces esa persona debía morir. Ay, el príncipe de Yong era alguien a quien respetaba mucho, pensé con pesar.